El alma de todo apostolado. Cuarta parte. Fecundidad de las obras por la vida interior. Capítulo 1. La vida interior es para con las obras la condición de su fecundidad. Prescindiendo de la fecundidad que las obras pueden adquirir de los que los teólogos llaman ex opere operato, hablamos aquí de la que reciben ex opere operantis, y a este propósito recordamos que el apóstol debe realizar aquello que dijo Jesús: el que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Este texto es la prueba más convincente. Sobra después de su autoridad probar la tesis. Nos limitaremos a corroborarla con ejemplos. Durante más de 30 años hemos seguido, aunque de lejos, la marcha de dos instituciones de huérfanos dirigidos por dos congregaciones distintas. Las dos tuvieron épocas de crisis manifiestas, ¿por qué no decirlo? De 16 huérfanas recogidas de idénticas condiciones, que dejaron los asilos y en su mayoría de edad, 3 de la primera y 2 de la segunda pasaron en el periodo de 8 a 15 meses de la comunión frecuente a la mayor bajeza de la escala social. De las 11 restantes, una sola sigue siendo sólidamente cristiana, a pesar de que todas a su salida se las colocó en casas serias. Hace 11 años que una de las superioras de aquellos orfelinatos fue trasladada, quedando las demás religiosas. 6 meses más tarde podía advertirse el cambio radical que se operaba en el espíritu de la casa. Idéntica transformación pudo observarse en el otro orfelinato, al cabo de 3 años, en que siguiendo todas las religiosas con su superiora en la casa, habían cambiado de capellán. Desde entonces, ni una sola de las jóvenes a su salida ha caído en el fango. Todas sin excepción siguen siendo buenas cristianas. La razón de estos resultados es muy sencilla. En un principio faltaba en el gobierno de la casa o en el confesionario una dirección interior eminentemente sobrenatural, y así se paralizó o atenuó por lo menos la acción de la gracia. La antigua superiora en el primer caso y el primer capellán en el segundo, aunque sinceramente piadosos, carecían de una vida sólida interior, y por eso su acción no era profunda ni duradera. Piedad sentimental, piedad en el ambiente de imitación, hecha exclusivamente de prácticas y hábitos, lo cual producía tan solo unas creencias vagas, un amor poco ardiente y una virtud superficial. Piedad floja, hechas de exhibición, de menudencia o de rutina, una piedad de débiles, propia para formación de niñas incapaces de causar la menor molestia, con inclinaciones y reverencias, pero sin vigor ni energía de carácter, dirigidas exclusivamente por la sensibilidad y la imaginación. Una piedad, por tanto, incapaz de abrir horizontes amplios en la vida cristiana y de formar mujeres fuertes, preparadas para la lucha, porque se limitaban a retener a aquellas jóvenes desgraciadas que languidecían entre 4 paredes del asilo, esperando el día en que podrían dejarlo para siempre. Toda esa vida cristiana pudo infiltrar en aquellas jóvenes unos obreros evangélicos que desconocían casi en absoluto la vida interior. Bastó que se hiciera el cambio de una superiora y de un capellán para que todo se transformase. La oración comenzó a entenderse de otra manera y los sacramentos fueron más eficaces. Variaron las actitudes de la capilla, en el trabajo y en el recreo. El cambio operado fue radical y lo expresaba la alegría serena que reinaba en los semblantes, la animación, las virtudes sólidas y, en muchas, un deseo ardiente de tener vocación religiosa. ¿A qué atribuir aquella transformación? Sencillamente, la nueva superiora y el nuevo capellán eran almas interiores. En muchos otros pensionados, externados, hospitales, patronatos y aún en parroquias, comunidades y seminarios, cualquier observador perspicaz habría podido observar que los mismos resultados obedecen a idénticas causas.
Oigamos a San Juan de la Cruz en el cántico espiritual. Adviertan aquí los que son muy activos, que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que hay mucho provecho aquí, que harían a la Iglesia y mucho más que agradarían a Dios, dejando aparte el buen ejemplo que se da, si se gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse en oración con Dios. Cierto, entonces harían más y con menos trabajo, y con una hora que con 1000, meciéndolo todo en su oración, mereciéndolo y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella, porque de otra manera todo es martillar y hacer poco más que nada. Y aún a veces daño, porque Dios os libre de ser quien comience a envanecer la tal alma. Aunque más parezca que hace algo por fuera, en sustancia no será nada, porque cierto es que las obras buenas no se pueden hacer sino en virtud de Dios. Cuánto se pudiera escribir aquí de esto, para los que abandonan la vida interior, puesta la mirada en las sombras que deslumbran para adquirir fama y ser visto por todos. Esa clase de personas no tienen la idea del manantial de aguas vivas ni de la fuente misteriosa que todo lo fertiliza. Algunas de las palabras del santo son tan duras como la frase de San Bernardo, ocupaciones malditas, que citamos en los capítulos anteriores. No hay que calificarlas de exageraciones porque Bossuet dice que San Juan de la Cruz, que es el santo del gran sentido práctico, que se ocupa de poner en guardia contra el afán de las vías extraordinarias para llegar a la santidad y que expresa con admirable precisión los pensamientos más profundos. Examinemos algunas causas de la fecundidad de la vida interior. Primera causa. La vida interior atrae las bendiciones de Dios. Saciaré de enjundia a los sacerdotes, mi pueblo se hartará de mis bienes. Jeremías 31:14. Notemos la relación de las dos partes de este texto. Dios no dice, daré a mis sacerdotes más celo ni más talento, sino que saciaré de enjundia. ¿Qué significa esto? Sino que los llenará de su espíritu y les comunicará gracia de elección para que su pueblo se llene de sus bienes. Dios hubiera podido distribuir su gracia según su beneplácito, sin mirar a la piedad de su ministro ni a las disposiciones de sus fieles. Así obra en el bautismo de los niños, pero por ley ordinaria de su omnipotencia, esos dos elementos miden los dones celestiales. Sin mí nada podéis hacer. Tal es el principio. Corrió la sangre redentora en el Calvario. ¿Cómo asegurar a Dios su primera fecundidad? Por un milagro de difusión de la vida interior. Antes del Pentecostés, los apóstoles tienen una cerrazón ideal y de celo que espantan. Desciende sobre ellos el Espíritu Santo y los transforma en hombres de vida interior, y su predicación hace maravillas. Por vía ordinaria Dios no quiere renovar el prodigio del cenáculo, sino que vincula sus gracias a la libre y esforzada correspondencia de sus criaturas. Pero al hacer de Pentecostés la fecha oficial del nacimiento de la Iglesia, no da a entender su deseo de que sus ministros sean santos antes de asumir la tarea de corredentores. Por esto los verdaderos obreros apostólicos confían más en sus sacrificios y oraciones que en su actividad. El padre Lacordaire hacía una larga oración antes de subir al púlpito y de vuelta a su celda. Se disciplinaba el padre Monsabré. No predicaba sus conferencias de Nuestra Señora de París sin antes rezar de rodillas los 15 misterios del rosario. A un amigo que le hablaba de esto le contó: es la última infusión que tomó antes de subir al púlpito. Estos dos religiosos vivían de este principio enunciado por San Buenaventura. Los secretos de un apostolado fecundo se encuentran al pie del crucifijo, mejor que en el despliegue de las cualidades más brillantes. Estas tres cosas quedan: la palabra, el ejemplo y la oración.
La oración es la mayor de las tres, dice San Bernardo. Es una expresión muy fuerte, pero exacto comentario de la resolución que tomaron los apóstoles de dejar ciertas obras para dedicarse a la oración. La oración primero y después el ministerio de la palabra. Hemos subrayado bastante a este propósito la importancia primordial que el Salvador da al espíritu de oración, dirigiendo su mirada al mundo y a los siglos que vendrán después y viendo la muchedumbre de almas llamadas a recibir los beneficios del Evangelio. Dicen entristecidos: la mies es mucha y los obreros pocos. Mateo 9:37. ¿Qué medios escoge para extender su doctrina con mayor rapidez? Ordenará a sus discípulos que frecuenten las escuelas de Atenas o que vayan a Roma a escuchar de labios del César la estrategia para conquistar y administrar los imperios. Hombres de celo, escuchad al Maestro. Su programa se cifra en este principio luminoso que va a descubrirnos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Para nada menciona organizaciones sabias, ni los recursos, ni los templos, ni las escuelas que deben construirse. Rogad. Al principio fundamental de todo esto le atribuimos la oración, el espíritu de oración. El Maestro no cesa de repetirlo. Todo lo demás se dará por añadidura. Rogad si el tímido murmuró de la oración de un alma santa puede resucitar y puede suscitar más legiones de apóstoles que la voz elocuente de un reclutador de vocaciones que tiene medios de espíritus de Dios. Hemos de confesar que la fecundidad de los trabajos de los verdaderos apóstoles tiene su origen en el espíritu de oración que los informa, el cual corre pareja con su celo. Rogad. Comenzad por orar. Después es cuando nuestro Señor añade: id a enseñar, predicad. Dios sin duda utiliza el medio de la predicación, pero las bendiciones que hacen fecundos los ministerios están reservadas a las plegarias del hombre de oración, plegarias que tiene el poder de extraer del seno del Padre los efluvios ardientes de una acción irresistible sobre las almas. Pío X, con su autorizada palabra, pone de relieve la tesis de nuestra modesta obra cuando dice: para restaurar todas las cosas en Cristo por medio del apostolado de las obras, es necesaria la gracia de Dios, y el apóstol no la recibe si no está unido a Cristo. Formemos a Jesucristo en nosotros para poder devolvérselo a las familias y a las sociedades. ¿Cuántos participan en el apostolado están obligados a ser verdaderamente piadosos? Decía Pío X a los obispos de Italia el 11 de junio de 1905. Lo que hemos dicho de la oración ha de aplicarse al otro elemento de la vida interior, o sea, al sufrimiento, dentro del cual entra todo cuanto contraría a la naturaleza interior o exteriormente. Un hombre puede sufrir como un pagano, pero como un condenado o como un santo. Para sufrir con Jesús hay que aspirar a sufrir como un santo. Solo entonces nos aprovecha el sufrimiento y sirve para que la pasión pueda aplicarse a las almas. Suplo en mi carne lo que resta a los sufrimientos de Cristo por el cuerpo de Él que es la Iglesia. Colosenses 1:24, dice San Agustín comentando en este pasaje, que los sufrimientos de Cristo eran completos, pero solo en la cabeza. Faltan los sufrimientos de sus miembros místicos. Jesús sufrió como la cabeza, ahora le toca sufrir a su cuerpo místico. Todo sacerdote puede decir: ese cuerpo soy yo soy un miembro de Cristo y debo completar para que el cuerpo, que es la Iglesia, lo que les falta a los sufrimientos de Cristo. El dolor, dice el padre Faber, es el más excelso de los sacramentos. Este profundo teólogo muestra la necesidad del dolor y explica sus glorias. Todos los argumentos que expone pueden ser aplicados a la fecundidad de las obras, en virtud de los sacrificios del obrero evangélico, unidos al sacrificio del Gólgota, mediante los cuales participa en esta eficacia infinita de la sangre divina. Gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.